Buenas noches, mi nombre es Janet Villamil. Yo realicé la práctica de observación en el Colegio Pío Alberto Ferro Peña de la ciudad de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá. Las reflexiones e interpretaciones de esta práctica son las siguientes. Primero, ¿qué observé? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué era lo que esperaba y qué era lo que realmente observé? Al ser la primera práctica, como estudiante en formación de lenguas modernas, es muy diferente en ocasiones lo que observamos en la teoría frente a lo que nos enfrentamos en la realidad. Es un colegio con un entorno social muy difícil, donde particularmente asisten estudiantes con dificultades en sus hogares. Algunos han sido expulsados de otras instituciones educativas, viven problemas de drogadicción. Entonces es un entorno donde la educación no es tan fácil de llegar a los estudiantes por todas esas situaciones y que generen interés en el aprendizaje, sobre todo en el del inglés, a veces es un tema complicado. La docente que observé es una persona de altas capacidades en el tema de la pedagogía, utiliza diferentes herramientas, hace que las clases sean interesantes y que los estudiantes se interesen. Sin embargo, hay muchos de ellos que no se interesan en las clases. Hay estudiantes que solo asisten por asistir a la institución educativa, que ya tienen perdido el año y no les importa qué pasa. Las clases observadas consisten siempre en que la profesora ingresa al salón, los jóvenes se organizan pues en filas, ella saluda, la profesora siempre habla tanto en inglés como en español, entonces los saluda primero en inglés, luego les dice en español lo que significa, lo mismo en el desarrollo de la clase, las actividades que les va a colocar a hacer, ella también hace ese intercambio o traducción del español al inglés para que los jóvenes se adapten a la escucha del idioma inglés. Ella explica la temática, si se van a hacer actividades en grupo, pues los jóvenes se organizan en grupos, si son individuales, o si hace una explicación, lo hace en el tablero y coloca ejercicios para que se desarrollen. Las clases son de 1 hora en la institución educativa. La efectividad del método de la enseñanza de las 4 habilidades lingüísticas pude determinar que no se practica el speaking. Hay muy poco interés en la práctica del speaking por parte de los estudiantes. La profesora tiene un grupo donde le deja actividades a los jóvenes para que ellos envíen reportes orales. Ha sido una herramienta muy importante porque ellos realizan actividades y envían las respuestas por audio, las profesoras les hacen retroalimentación. En la parte de escritura, pues las actividades que realizan en las aulas de clase y la lectura también la practican con diferentes actividades. La expresión oral es muy poca, hablan muy poco. ¿Qué sucedió? ¿Qué no sucedió en el aula de clase? Los estudiantes en el aula de clase muchas veces no terminaban las actividades propuestas. Estas actividades generalmente eran cortas con el objetivo de que las entregaran en una clase. Pero los estudiantes se distraen hablando con los otros compañeros, utilizan el celular. Es una institución donde no se prohíbe el uso del celular, tienen libertad de utilizarlo, aunque el docente obviamente les orienta del uso con los fines académicos. Sin embargo, se observa estudiantes que están chateando o que están jugando en el celular. Es un poquito la disciplina complicada en el aula de clase. La manera más efectiva que observé en la docente de mantener el control de la disciplina es que tengan actividades que realizar. Cuando ellos las terminan y no tienen nada que hacer, es que empieza la disciplina. Pero si tienen una orientación y actividades, sí las realizan. Unos estudiantes las realizan realmente con mucho interés, otros con un poco de interés, y hay un grupo de estudiantes que no quiere realizar las actividades. Las dejan en blanco, no las entregan o simplemente se recuestan en el puesto, dicen que están enfermos. Entonces tienen
desinterés, pero pues no solo en el área de inglés, sino en todas las asignaturas, y teniendo en cuenta que las clases observadas fueron entre octubre y noviembre, es un periodo donde los chicos están esperando con ansias retirarse de la institución pues a sus vacaciones. Caracterizar a los alumnos y sus actitudes hacia la asignatura y hacia el profesor. Dependiendo de las actividades que realizaran, los jóvenes demostraban mayor interés en ciertas actividades, sobre todo las que tienen que ver con grupos. Les molestaba un poco el tema de estar en filas, ¿sí? Les gustaba más las actividades en grupo, actividades lúdicas, porque eso les permitía pues no estar como en un esquema así súper en unas filas, en una jerarquía, sino tenían algo de libertad y podían hacerse los grupos de los amigos, ¿sí? Varios grupos de los que se observaron, ellos trabajaban muy bien, había varios jóvenes o grupos que siempre se destacaban en el desarrollo de sus actividades, como también habían otros grupos que siempre se reunían ellos con el fin pues de no realizar las actividades. El otro aspecto, el comportamiento no verbal notable que se puede identificar, pues son ciertas actitudes, lo que comentaba antes, que los jóvenes se recuestan en el puesto pues para dormir, la actitud como expresión del cuerpo de pereza, en algunas oportunidades el mal porte del uniforme que lo hace ver pues que no tienen interés en la misma. Sin embargo, pues a pesar de estas actitudes, guardan un buen respeto hacia la profesora, hacia la docente de inglés, pero vuelvo y repito, siempre y cuando tengan actividades que realizar. ¿Qué sorpresas, preocupaciones y especialmente relacionadas con los objetivos de la clase? Pues uno en la formación académica se espera que se hace un plan de clase, cumple toda cabalidad y pues no es así. Si la docente y la institución manejan un plan de clase, manejan un esquema de los temas que van a realizar y hay un formato que deben llenar todos los días sobre el tema que realizaron, las firmas de que los docentes asistieron a las clases. Pero resulta que pues en el momento que se realizan las actividades, como lo expliqué antes, los estudiantes muchas veces hacen maña, pierden el tiempo y no realizan las actividades. La docente aplaza las actividades, entonces si no terminaron las actividades, si era una actividad, por ejemplo, algún taller, ella lo recoge y para la próxima clase continuar. Algunas actividades que observé de lectura, pues desarrollaron una parte en la clase, las otras ella les indicaba pues que las terminaran de realizar en la casa y que les enviaran los reportes orales. Los reportes orales sí los están enviando a un grupo del WhatsApp. Esa parte les gusta a ellos de ir a hacer sus grabaciones y sus audios en su casa, sin que pues los tengan que de pronto escuchar otros profesores. Son cursos que no vienen de una secuencia en la formación del inglés. Los cursos que observé pues principalmente fueron de octavo y unos de grado 11. No tienen una constante de un inglés y de una formación, entonces los docentes que los cogen cada año o que les dan clases cada año, es como empezar de cero, ¿sí? Los chicos cumplen con la temática, ¿sí? Pero no tienen el aprendizaje que les dure. Por ejemplo, ellos estudiaron verbos desde el comienzo del año, cada uno tiene su lista de 50 verbos, pero cuando se les pregunta por los verbos, ellos no los manejan. Tienen poco interés pues en repasarlos, ¿sí? No hay un interés en eso, a veces no traen pues el diccionario, no tienen los apuntes, entonces pues las clases se dificulta pues un poquito esa parte, esa es la preocupación mía, pues el desinterés de los estudiantes. A veces pues no solo por la parte del inglés, sino pues parece que es un desinterés pues por aspectos que los influyen en su parte social, en su vida personal. Desinterés pues es en general en el estudio que se vive en esa institución
y también pues de la realidad social los afecta bastante. Sin embargo, hubo unas actividades bastante interesantes con mucha didáctica que realizó la docente que sí los motivó a participar. Entonces se necesita mucha didáctica, muchas estrategias para que los chicos y los jóvenes pues se interesen en el área. También pienso que ellos a veces no participan porque no tienen unas bases sólidas o les da miedo pues a que no hagan las cosas bien. Hay estudiantes que no se nota que no tienen pues bases, entonces seguramente pues les da miedo que de pronto los compañeritos se burlen o obtener pues malas calificaciones o rendimientos. El colegio maneja un sistema de que si están perdiendo inglés o otras asignaturas, se deben hacer recuperaciones en cada periodo y al final del año se deben volver a seguir haciendo recuperaciones. Entonces es un sistema que en parte los lleva a no esforzarse porque van a decir pues de todas formas al final van a haber recuperaciones. Adicional a estas didácticas que yo comenté, pues también se vieron diferentes lecturas sobre temas actuales. La docente, de acuerdo pues a alguna noticia que fuera de interés nacional o internacional, les presentaba a los estudiantes, ellos la traducían, contestaban preguntas, presentaban informe o en el cuaderno de forma escrita y pues también su informe o reporte oral. Respecto a las clases, sí propondría formas o alternativas para manejar las lecciones que observé, pues uno en la teoría diría que sí, que hay otras alternativas, que una situación que pues también es preocupante es que el colegio no utiliza las herramientas tecnológicas, sobre todo hoy en día en el aprendizaje de las lenguas, considero que es un elemento necesario. Pero también veo que también es por la dificultad de que los estudiantes no cuidan sus cosas, tratan mal sus puestos. Entonces la institución tiene un aula de Vive Digital donde podrían ir a realizar sus actividades, pero la preocupación también de los docentes es que si los chicos asisten o los jóvenes asisten a estos sitios, puede ser presente algún daño de los equipos, ¿sí? Los puestos están bastante deteriorados, los botan, los arrastran. No hay una cultura del cuidado de los elementos que ellos reciben pues para la prestación del servicio educativo. En general esta práctica pues fue muy interesante, hay muchas cosas que aprender y pues seguiremos en el proceso formativo pues ya que es la primera práctica desde la observación. Muchas gracias.